Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un video más. En esta ocasión vamos a estar hablando de la NFC el draft y la agencia libre. My little brother, Yayito Rocha y yo. ¿Cómo estás, Yayo? Hola amigo, bien, aquí mira, feliz de estar aquí ya contigo, platicando de una gran división, que estoy seguro que estás emocionado por ello, y nada, listo para platicar fueron buenos drafts los que tuvieron esta división, y obviamente drafts polémicos, selecciones polémicas, pero acá andamos para platicarlo. Sí. La polémica al final del día se va esclareciendo en la temporada 1, en la temporada 2 y en la temporada 3, ¿no? Lo que siempre decimos, al final del día, esos famosos reach en los drafts, pues no necesariamente lo son, porque si terminan funcionando en los equipos, pues la verdad es que ¿quién tuvo razón? Pues tuvo razón entonces el general manager, o al revés, esos grandes robos que a lo mejor ahorita se están hablando, pues pudieran no serlo. Pero por supuesto, antes de que comencemos, déjenos un like aquí abajito. Cada like, acuérdense que es ayuda para el bigote de Yayo, por supuesto. Y también suscríbanse al canal porque les conviene mucho. Va a haber mucho contenido de aquí a la temporada y, por supuesto, después de la siguiente temporada. Y así seguiremos hasta el infinito y más allá. Y, por supuesto, también compartan esto y déjenos sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de qué les está pareciendo el contenido que estamos haciendo. Y listo, pues empecemos. Sí. Hice un pequeño cambio en el orden de las imágenes y primero vamos a tener una imagen del draft. Nada más del draft, hablar del draft y luego de la agencia libre, quién entró y quién salió de cada uno de los equipos. Pasamos con los New York Giants, que tuvieron un draft pues agresivo en la primera ronda. Por supuesto, subieron para conseguir a Jackson Dart en la primera ronda, su probablemente quarterback de futuro. Por la 25 dieron la 34, la 199 y una tercera del 2026. No me pareció como tanto esto con los Houston Texans. No me pareció un precio tan alto. Por supuesto, se llevaron uno de los mejores jugadores al tener un pick alto como Abdul Cartel. Se llevaron a muchísima más ayuda en esa tremenda línea defensiva con Darius Alexander. Se llevaron a uno de los grandes prospectos por ahí de medio sleepers o por llamarlo de alguna manera como el running back Cam Scatterbu, y luego en las rondas más bajas, en la quinta, Marcus Bow, el offensive guard, el tight end Thomas Fidone segundo y Corey Black, el cornerback, en la séptima. Dos séptimas tuvieron estos New York Football Giants, que tuvieron un draft bastante interesante. Creo que sobre todo esas primeras cuatro son sumamente interesantes. A mí lo que más me llama la atención es Darius Alexander en esa línea defensiva. Es una defensiva en general, ya lo hablaremos también con la agencia libre, que eh, pues suena muy, muy interesante. Sí, suena que los Giants van a tener una de las mejores líneas defensivas en papel, ¿no? Falta obviamente en práctica, pero en teoría deben tener una de las líneas defensivas más agresivas del fútbol americano, con Abdul Carter, con Brian Burns, con Dexter Lawrence, súmale a Darius Alexander y los infinitos pass rushers, Kevin Thibodeau, ¿no? Entonces, por ahí vi muchos comentarios negativos con el pick de Abdul Carter, a mí me parece irónico, ¿no? Porque más que nada era ok, ya tomaron a Abdul Carter, ¿en qué momento del draft van a intercambiar a Kevin Thibodeau? Y los Giants luego salieron a decir que no era intercambiable, y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que se cree o se piensa en el fútbol americano, las piezas de un equipo, como que un jugador solo puede jugar una posición, ¿no? Y hay jugadores que se cansan, hay jugadores que son mejor contra cierto personal ofensivo, contra cierta situación, además de que tienen una de las líneas defensivas más amalgamables de toda la liga, ¿no? Darius Alexander puede jugar de técnica 3 y de técnica 5, lo hemos visto hacerlo en college. Cayó mucho, ¿por qué? Por su edad, ¿no? Tiene como 79 años, pero puede jugar básicamente muchas técnicas. Dexter Lawrence, sabemos que a pesar de que está catalogado como un defensive tackle, es más un nose tackle que un defensive tackle, ¿no?
es un técnica 1, es un técnica 0, es un técnica 2 interna, entonces es muy bello. Dexter Lawrence me encanta cómo juega. Abdul Carter lo hemos visto jugar como linebacker, como una wide 9, como técnica 5, lo hemos visto de nose tackle, entonces creo que va a ser muy divertido ver la línea defensiva y los stunts que puedan crear los New York Giants esta temporada. Obviamente el pick del que todos quieren hablar es Jackson Dart. Ustedes saben que a Jackson Dart era mi quarterback favorito de la clase, sin embargo no lo tenía evaluado como un quarterback de primera ronda, lo tenía como un quarterback de tercera ronda, principios de tercera, mitad de tercera. Por no estar listo. Exactamente, por no estar listo, porque nunca ha manejado un sistema ofensivo profesional o siquiera un sistema ofensivo, ¿no? Porque lo que juegan en Ole Miss no es una ofensa. Pero que haya llegado a los Giants me hace mucho sentido, sobre todo porque está detrás de un muy experimentado Russell Wilson, que ha jugado en ofensivas shotgun en la Legión del Boom, ¿no? Ha jugado con personal 12 después de la Legión del Boom, ha jugado ofensiva Air Raid en sus tiempos de high school, cuando ocupaba el mejor número que puede haber en el planeta, que es el 11, y ha jugado ofensivas Power en Wisconsin. Entonces, un tipo que le puede dar mucho insight a Jackson Dart y que juega parecido a Jackson Dart. Entonces, además de que Jackson Dart tiene flashes de Josh Allen en Wyoming, ¿no? Donde no es precavido, pero es un gunslinger, entonces creo que es un proyecto bonito, no creo y ojalá no lo veamos este primer año y le den el tratamiento que merece un prospecto que nunca ha tocado una ofensiva profesional. Y de ahí en Sí, fuera, Cam Scaraboo me encanta, y mi pick favorito es Thomas Fidone, lo había puesto en un tweet que Thomas Fidone era Colston Loveland, pero súper baratísimo. sí. Digo, hay mucha profundidad en la posición, ¿no? Se tendrá que ganar obviamente un puesto. Eh, ahorita lo platicaremos de un poco de renovaciones que hicieron, pero para redondear lo que dices, pues sí, la línea defensiva es una brutalidad. Por ahí se dice que no se puede tener los suficientes pass rushers, entonces pues tener tres en rotación y que a veces jueguen los tres en algún momento dado y en algún otro momento pueden jugar nada más dos y luego pues le das descanso a todos, ¿no? Si no, vean la línea defensiva de los Bills, que hacen muy bien eso desde hace bastantes años. Y entonces esa es la manera como presionan al quarterback y por supuesto también tratan de bloquear los huecos, por supuesto, contra la carrera. Entonces eso es muy interesante. Y lo de Cam Scaraboo, pues con esa capacidad para romper tacleadas, con esa fuerza, con ese corazón que tiene, pues creo que va a conectar muy bien con esa afición de Nueva York que evidentemente van a ser muy exigentes. Y ya nada más para terminar con lo de Jackson Dart, yo tampoco creo que lo ocupen mucho, salvo que los Giants para la semana 15, 16 ya no tengan absolutamente Sí. nada que pelear y entonces lo quieran ver, ¿no? Y si no tienen absolutamente nada que pelear, pero pudiera pasar que Joe Shane, su general manager, y Brian Dable, pues a lo mejor sea su último año, porque pues han pasado cosas, evidentemente, en los años recientes. Ellos están desde el 2022 en el equipo, pero en los años recientes, 23 no les fue muy bien, 24 por supuesto no les fue nada bien, y entonces pues la, la, la paciencia se puede terminar. ¿Qué pasó en la agencia libre? Eh, los que llegaron también mucho material, por supuesto, del lado defensivo y dos quarterbacks que cambian totalmente el cuarto, ¿no? El cuarto de los quarterbacks es totalmente otra cosa. Como bien decías, Russell Wilson tiene 37 años, fue elegido en el 2012, ha tenido un montón de ofensivos, coordinadores ofensivos, por lo tanto, distintos sistemas. Es un quarterback que fue evolucionando desde utilizar muchísimo más sus piernas, a pesar de que es bajo. Y cuando corría en el 2012, 2013, a mí me encantaba cómo corría porque parecía que flotaba. La verdad es que no parecía que tuviera tanta velocidad, pero la tenía. Y luego fue aprendiendo poco a poco a ser más pocket passer. A mí un poco lo que me preocupa es evidentemente que en la NFL de hoy retiene demasiado el balón el tiempo, pero vean lo que llegaron. Llegó Paulson Adibo, que llegó de los Saints,
para mejorar la secundaria. Javon Holland también para mejorar la secundaria. Chauncey Golson como un ofensivo, outside linebacker más para esa rotación. Ayuda en la línea defensiva con Robertson Harris. Y por supuesto, Russell Wilson y Jameis Winston. Y también firmaron los propios Darius Slayton, que es bastante importante en este sistema ofensivo. Greg Van Roten, su punter Jamie Gillan, su long snapper, cosas no tan importantes. Y lo que decía, Chris Manhertz también fue firmado y hay bastante profundidad en el cuarto de los tight ends con Theo Johnson, con Daniel Bellinger y con Chris Manhertz. Entonces se tendrá que buscar Thomas Fidon un lugar en esta ofensiva. Primero vamos a hablar de los que llegaron y cómo ves esta agencia libre de los que llegaron. Sí, creo que para todos fue un poco sorprendente, ¿no? Cuando firman a Jameis Winston y todos dijimos, wow, entonces ¿dónde va a acabar Russell Wilson? Y no recuerdo si fue 2 días o 4 días después y firman a Russell Wilson. Y creo que todavía eso decía, bueno, no van a ir por Shedeur Sanders y pum, van por Jackson Dart. Exacto. Va a ser interesante, creo que es un equipo que tiene mucha profundidad y no quiero echarles la mala sal, porque usualmente cuando digo esto hacen todo lo contrario, pero estos Giants tienen un equipo para competir bien, o sea, para competir, ser un equipo que se pueda ver y que se pueda disfrutar, un equipo que no me sorprendería que se meta como un caballo negro en el último lugar del wildcard, no me sorprendería porque tienen el corredor, tienen la línea ofensiva, que no es la mejor obviamente, pero tampoco es de las peores, yo creo que es promedio. Su defensiva los va a mantener en todos los partidos que necesiten y quieran. Su core de wide receivers, el hecho de que tengas a Malik Neighbors te eleva el core de wide receivers, por supuesto, al millón. Y Jackson Dart es un tipo, y Russell Wilson, que están acostumbrados a un sistemita de una lectura. Y si tu primera lectura es Malik Neighbors, ponle la bola y haz que él haga magia. Con eso tienes. Sí, tienes los jugadores para hacer un sistema A-Raid con Wandale Robinson, para estirar el campo con Darius Slayton. Creo que es un equipo que no los quiero tirar, pero ojalá puedan competir porque es bueno ver a los Giants ser buen equipo, porque es un equipo que históricamente es padre verlo jugar defensivamente. Sí, una ciudad que tiene muchísimos habitantes, que por supuesto es un mercado muy grande y que siempre, si es protagonista, creo que importa. Y ven los que se fueron muy pocos, ¿no? Se fue Drew Lock, que o sea, ni vale la pena hablar de ello. Se fue a Dory Jackson, que tiene 30 años, y llega Paulson Adibo, que tiene 26, entonces rejuvenece en la posición. Se va a Isaiah Simmons, que como lo decías en el episodio pasado o en algún episodio de los del draft, simplemente no ha encontrado el esquema y ahora se va a Green Bay a ver si ahí encuentra el esquema que necesite. Se fue Jason Pinnock, pues no tan relevante, pero ya llega Javon Holland, entonces mejoran en todos sentidos. Se van muy pocos jugadores, a pesar de ser un equipo pues con no muy buen récord, que normalmente este tipo de equipos no retienen tanto talento o no atraen tanto talento, y se fueron muy pocos y llegaron mucho más de lo que se fue, ¿no? Entonces creo que es un equipo que mejora muchísimo desde la agencia libre y luego hace un draft muy, muy interesante. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que cuando Ojulari no firmó, yo dije, esa es una pérdida importante porque le da buena profundidad, pero tienes a Abdul Carter ya. Lo demás no importa. Y que sufrió mucho con lesiones Ojulari, entonces, bueno, pues al final eso termina importando. A mí lo único que me preocuparía, digamos, de este equipo es la línea ofensiva, la profundidad, sobre todo si se lesiona una vez más Andrew Thomas, pierde muchísimo. Pierde, por supuesto, muchísimo y 2 temporadas consecutivas ha pasado eso y prácticamente la línea ofensiva se rompe. El tema de Russell Wilson, que ya no está en su mejor momento, pero bueno, a ver qué pasa ahora en Nueva York, y la profundidad de los receptores. No estoy tan seguro de que pueda ser, por supuesto, fuera de el grandísimo Malik Neighbors, que va a ser una estrella de esta NFL en 24 minutos, más o menos. Bien. Cosa de ya, si no es que ya lo es. Bueno, vámonos con el que sigue, vámonos con los Dallas Cowboys, que tuvieron un draft muy criticado, pero pues al final del día veremos qué sucede. En la primera ronda se fueron por Tyler Booker, todo el mundo dijeron,
como un offensive guard, es que no puede ser, si necesitan un receptor y demás. Al final del día se retiró Zach Martin y entonces necesitaban ayuda por ahí. Y es el tercer Tyler que tienen ya en la línea ofensiva. Tyler Booker, Tyler Guyton, Tyler Smith. Su primera ronda del 2025, del 2024 y del 2022. Ya tienen 3 Tylers en la línea ofensiva. Donovan, ahí dice ex Siriaku, ahí se me fue una letra, no es ex, no es con X, es con Z, es Siriaku, que no sé, es buen pass rusher, pero con algunas dudas para detener la carrera, y fue una carencia el año pasado para los Dallas Cowboys, pero al final del día entrará en la rotación. Ahí dice Sabon, igualmente una disculpa por el autocorrector, que luego me pasa estas cosas con la generación de las imágenes. Es Shavon Rebel Jr., por supuesto. Por las lesiones de Diggs, quizás pueda entrar bastante rápido en la rotación de los cornerbacks. Jaron Blue, para ayudar como third and back en la quinta ronda. También en la quinta ronda, Shamar James. El offensive tackle, Ajani Cornelius. El nose tackle, Jay Toya. 3 séptimas. Otro running back, Phil Maffa. Y el defensive tackle, Tommy Askin-Bessout. Creo que lo dije bien porque hasta lo practiqué. Bien. La verdad es que a mí, o sea, yo vi que estaba dividida la comunidad, ¿no? Sí. Odiaron el draft o lo amaron. Sí. Yo estoy del lado de los que les gustó el draft. Claro, me hubiera encantado un wide receiver entre los primeros picks, pero no creo que en el momento en el que ellos estaban haciendo el pick, no había un receptor que les trajera más valor que Tyler Booker, que Donovan Ezeraku y que Shavon Rebel, ¿no? Entonces, entiendo el por qué no fueron, además de que seguro tenían ya platicado el trade de George Pickens antes del draft, ¿no? Entonces, no se preocuparon por eso y buscaron otra cosa. A mí Tyler Booker me encanta, lo tenía como uno de los 5 linieros mejores calificados en mi board, a pesar de ser offensive guard. Es un tipo que se estuvo probando y entrenó de center todo el proceso del draft, y además de que es un excelente guard, ¿no? Entonces, es un excelente pass protector, perdón. Creo que era algo que le costó mucho a Dallas, ¿no? Que nunca pudieron establecer ni la carrera ni proteger a Dak en toda la temporada, y así no puedes hacer muchas cosas. Donovan Ezeraku es un tipo que es excelente en el pass rush. En la previa de pass rushers, yo lo dije que para mí era un tipo infravaloradísimo y que se iba a ir entre los primeros 10 picks de la segunda ronda. Sí. Se fue en el 12 de la segunda ronda, pero pues estuvo a dos picks, ¿no? De irse como yo creí que se iba a ir, porque es un tipo, es un tipo que le mete pasión y que es un capitán en el equipo. Creo que a la de Micah Parsons puedes aprender muchísimas cosas, como el ser mejor protegiendo la carrera, y de ahí en fuera Shavon Rebel creo que tienen la profundidad y la capacidad para esperar a que se recupere de su lesión. Recuerden que habíamos hablado de Rebel como un posible pick de primera ronda si a ningún equipo le importaba la lesión. Vimos este draft que en muchos equipos les importaron las lesiones importantes de los cornerbacks, ¿no? Por ahí cayó Will Johnson y Shavon Rebel. Entonces, Shavon Rebel al lado de Trevon Diggs, al lado de se me olvidó el nombre, de Ron Bland, va a ser una secundaria muy, muy rápida, que va a estar buscando picks por todos lados. Y Jadon Blue, yo lo dije, no entiendo por qué Jadon Blue no está en el top 10 de nadie, no entiendo por qué lo tenían proyectado a séptima ronda, y al parecer teníamos razón. No se fue en cuarta ronda como lo pensé, pero se fue en los primeros 10 picks de la quinta. Entonces, Jadon Blue es un gran corredor que debería de ser el titular, y probablemente como por noviembre todos en el fantasy y en la vida real van a decir cómo lo dejamos ir. A ver qué sucede, por supuesto, con el bueno de Jadon Blue, y al final del día en quinta. Lo que habíamos dicho en los programas previos, y sobre todo cuando hablamos de running backs, iba a haber talento en todas las rondas, incluso en undrafted, que van a terminar produciendo, ¿no? Entonces, bueno, quizás no eran los jugadores esperados por una parte de la afición, pero son buenos jugadores, sobre todo los primeros, sí.
¿no? O sea, sí, Tyler Booker, Esferiaku, Chevron Rebel, a pesar de las lesiones, por supuesto, Jaden Blue, en general, o sea, el talento sí lo consiguen y pues al final del día sí en esquema entran, esa es otra cosa, ¿no? Eso será totalmente otra cosa. ¿Qué pasó en la agencia libre? También esto ha venido en los últimos años siendo un tema este, eh, que han generado mucha molestia en una parte de la afición, que se va mucho talento y no consiguen mucho talento en la agencia libre, pero ahora fueron bastante más activos y sobre todo por ese número 7, como bien decías, que llegó después del draft, George Pickens. Eso solucionó un montón de ansiedad y molestia que había en la afición, sobre todo de los Dallas Cowboys, pero bueno, además llegó un grandísimo linebacker como Kenneth Murray, regresa Dante Fowler, entonces el pass rush pues va a estar a cargo de Seriaku, a cargo de Dante Fowler, a cargo de Micah Parsons, entonces a pesar de que se va el número uno de los que se fueron, ahí de Marcus Lawrence, que evidentemente fue muy importante en los últimos años, pues el pass rush creo que de alguna manera está resuelto. Lo que sí es que eh, Kyle Elam versus Jordan Lewis, por supuesto ahí creo que se empeora un jugador por jugador, pues, o sea, cornerback por cornerback, ¿no? Llega Javonte Williams a ese cuarto de corredores que, como decías, eh, sientes que al final del día Jaron Blue se quedará con el puesto, veremos lo que pasa, y por supuesto las firmas propias. El súper importante, que siempre me cuesta muchísimo trabajo este apellido, Osa Odigizua, creo que no lo dije bien, pero bueno, Javonte Turpin, que es receptor, pero a la vez es el regresador de patadas, tanto de despeje como de salida, sumamente importante. Y bueno, al final del día, un punter y un safety de profundidad. Los que llegaron fueron un poquito mejor que algunos años recientes, porque creo que estuvieron un poquito más activos de lo que, sobre todo el año pasado, estuvieron, y en otros años, pues la afición se quedaba un poco inconforme en esta parte. Sí, me gusta la adición de Kenneth Murray, porque yo lo decía, Eric Kendricks Muy bueno. no solamente no debe de jugar en los Dallas Cowboys, no debe de jugar ni en la OFAMO. Entonces, es un tipo que ya dio lo que tenía que dar en la NFL y fue una, una de las razones de por qué los Dallas Cowboys no pudieron defender la carrera la temporada Sí, pasada, ¿no? sí, total. Entonces, Kenneth Murray puede ayudar a eso en lo que se recupera Overshawn, que qué lástima porque estaba teniendo un breakout season impresionante y bueno, se rompe el ACL, entonces bueno, lo interesante es que van a tener un quarterback room completamente diferente a lo que han tenido en los últimos 4 años, porque no va a estar Cooper Rush, no va a estar Trey Lance, ni tampoco Will Geyer, el que está ahorita es Dak Prescott y Joe Milton, entonces va a ser interesante ver cómo manejan quarterback room y no sé si te habías dado cuenta, yo me acabo de dar cuenta ahorita entrando al roster, el running back room consta de Javonte Williams, Deuce Vaughn, que en mi mente ya lo había olvidado, Miles Sanders, ¿en qué Miles momento Sanders. llegó Miles Sanders a los Cowboys? Sepa, y Jadon Blue. Bueno, Sí, Miles además de... Sanders, a ver si creo que agarró el último tren. Digo, Miles Sanders no tiene una edad tan avanzada, tiene 28 años, todavía creo que puede todavía recuperar algo de su carrera, pero sí, llegó Miles Sanders como, como, como agente libre. eh, y, y, y no lo puse aquí, pero bueno, simplemente pues llegó, ¿no? ¿En qué momento? ¿Quién sabe? ¿Quiénes se fueron? ¿No? Como decíamos, se fue, llega George Pickens, mucho más joven, se va Brandon Cooks, pues al final del día Brandon Cooks ya le quedan 2 litros en el tanque de gasolina, ¿no? Sí. Eric Enders, como decía, como decías, sigue siendo agente libre. Entonces, bueno, pues por algo sigue siendo agente libre, porque tiene 33 años. Parece que tuviera más, pero parece que tuviera 37, tiene apenas 33. Y como decías, los quarterbacks. Trey Lance, que se va a los Chargers, y Cooper Rush, que se va a Baltimore. Este es un cuarto totalmente distinto de quarterbacks.
ha habido lesiones en las últimas temporadas recientes, o importantes o no tan importantes de Dak Prescott, y la afición de los Dallas Cowboys sigue sin entender la importancia de Dak Prescott en este sistema y en este equipo. Si llegara a tener otra lesión, entonces sí tendrían un problema, por supuesto, en esta ofensiva. Pero Dak Prescott sano, creo que pueden volver a competir porque siguen teniendo una profundidad interesante en la defensiva. A mí me presenta dudas la defensiva contra la carrera y por supuesto la profundidad del cuarto de receptores. Fuera de Pickens y por supuesto CeeDee Lamb, que son muy, muy talentosos ambos. El resto, Jalen Tolbert, Jalen Brooks, Jonathan Mingo y el propio Cavonte Turpin, que es muy rápido, que ayuda en momentos puntuales en la ofensiva, pero básicamente es para equipos especiales. Sí me presento un poquito de dudas porque fuera de esos dos muy talentosos, el resto no son tanto. Sí. Así es esto. Pero bueno, vámonos con el equipo que sigue. Vámonos con los Washington Commanders, que porque tuvieron un par de trades, no tenían tantos picks, tenían 5 picks. En la primera ronda eligieron al offensive tackle Josh Conerly. En la segunda ronda al cornerback Trey Amos. En la cuarta ronda el receptor rapidísimo Jalen Lane. En la sexta ronda al linebacker también rapidísimo, el linebacker más rápido del combine, a Cain Medrano. Y en la séptima, alguien bastante fuera del radar para muchos, Ja'Cory Krusky Merritt, el running back de Arizona, que estuvo también en Nuevo México antes. Y bueno, luego les contaré un poquito la historia de este chico, pero Yayito, ¿qué te pareció este draft? Creo que yo te lo mandé. Ya con que hayan iniciado con Josh Conerly y Trey Amos, que eran dos prospectos súper confiables y con un piso súper estable, los dos valuados para mí en la primera ronda, me pareció un super hit. Realmente no he leído mucha comunidad de los Washington Commanders, solo he leído a dos porque son los únicos dos que conozco y veo que los dos están felices, o sea, Íñigo y Mike. Entonces, para mí eso me pone feliz que estén felices. Trey Amos es un gran cornerback, es un tipo que puede jugar en cobertura personal sin ningún problema. Es un tipo que puede jugar match quarters, que es un cover que ocupa muchísimo Dan Quinn. El match quarters, Ole Miss lo jugaba como si fuera oxígeno. Entonces, entiendo el pick, me gusta el pick. Trey Amos cayó muchísimo porque fue el pick 29 de la segunda ronda. Para mí, no solo se tenía que venir en la primera ronda, sino que hubieron jugadores que se fueron antes que él, que no se tenían que haber ido y creo que se van a arrepentir. Washington se va a sentir felices por el error que habían hecho de tomar a Emmanuel Forbes antes que a Christian González, y ahorita creo que lo van a enmendar tomando a Trey Amos cayendo tanto. Y bueno, Jalen Lane, la verdad es que yo no vi mucho film de él, solo vi 2 partidos. Es un velocista nato, es un tipo que le pones lo pones en medio, hacer un post en medio de los 2 high safeties y a ver quién lo alcanza, ¿no? Entonces es como el que mente Torpin de ellos. Espero que funcione bien. Y justamente Ja'Cory Krusky Merritt no era un jugador que yo esperaba que fuera drafteado. A lo mejor les gustó lo agresivo que corre dentro de los tackles. Entonces eso es algo que ya tienen en Brian Robinson y yo creo que están cuidando de alguna lesión. Entonces yo creo que es un gran pick. Sí, los 3 corredores del roster terminan contrato después de este año, entonces bueno, pues es probable que vean a futuro, ¿no? Que simplemente estén viendo que este chico va a tener contrato los siguientes 4 años, entonces va por ahí. Jalen Lane, como bien dices, pues digo, estaba en una ofensiva que no funcionaba muy bien y entonces también eso creo que le quitaba un poquito de méritos. Sumamente rápido, pero no solamente rápido, 4.34 en el Combine, sino además también otras capacidades atléticas que demostró en el Combine. Tuvo un salto midiendo 5'11", o sea, midiendo 1.80, sí, ¿no? 1.80. Sí. Sí, exacto. 1.78 más bien. 1.78. Tuvo un salto de 11, un broad jump de 11. Eso habla mucho de la fuerza interior del jugador. Y tuvo una prueba de los 3 conos, es decir, los cortes que puede hacer, de 6.75. Esto combinado son los mejores números de todos los receptores en los últimos 10 años. Entonces,
no solo es solo la velocidad, sino las otras pruebas lo hacen un tipo muy interesante como nivel atlético. Y la verdad es que no va a ser muy involucrado, lo digo desde aquí, y me van a hacer caso, por favor, porque esto va a pasar. No va a ser muy involucrado en la ofensiva, pero va a ser muy importante y creo que puede ser uno de los mejores regresadores de patadas, tanto de despeje como de salida, tal cual de la NFL, porque tiene estas capacidades atléticas, velocidad en largo y esas capacidades como para hacer cortes que le van a ayudar muchísimo y poco a poco va a ir entrando en esa ofensiva. Y nada más para terminar, lo de Ja'Cory Krosky-Merritt, que le apodan Bill, es creo que más fácil que le digan Bill a Ja'Cory Krosky-Merritt. Estuvo en Nuevo México y en su año de True Freshman tuvo, nada más podía jugar como redshirt freshman, podía jugar 4 juegos. Él llevaba creo que el número 34, si mal no recuerdo, el 32, no me acuerdo, el 34 o el 32. Y entonces, en Nuevo México, en el programa de Nuevo México, es un programa pequeño y no tiene mucha atención. Jugó sus 4 juegos y luego con el mismo número, el 32 o el 34, no estoy totalmente seguro, pero bueno, es el mismo número, jugó otro jugador con ese mismo número y no era él. Entonces la NCAA lo castigó en el 2024 y nada más jugó un solo juego con el programa de Arizona, superó las 100 yardas, tuvo un touchdown y luego jugó al final el Shrine Bowl, el East contra West Bowl, el partido de los mejores jugadores del este contra los mejores jugadores del oeste, y fue el MVP del partido, ¿no? Entonces jugó 2 partidos en la temporada pasada simplemente por ese castigo que dice él perfectamente que no había jugado más de esos 4 juegos, pero no lo pudo demostrar ante la NCAA y lo terminaron por castigar. Por eso, evidentemente, por no tener film del 2024, pues hubo muchos equipos que tuvieron dudas y pues al final del día los Commanders en una 7ª ronda con muchísimo menos riesgo, pues optaron por él, ¿no? Entonces creo que es por eso. No me extiendo más porque evidentemente sé mucho de mi equipo, por supuesto de los Washington Commanders, pero ya estamos para 32 minutos, entonces tenemos que meterle velocidad. ¿Qué pasó en los que llegaron? Llegaron 2 trades, Deebo Samuel, Larry Tunsil, protección y armas para Jaden Daniels para esta ofensiva. Se va Jonathan Allen, vamos a hacerlo a lo mejor un poquito más dinámico, se va Jonathan Allen, pero llega Jevon Kinlaw, se va Dyami Brown, pero llega Deebo Samuel. Se va Jeremy Chin, el safety, pero llega Will Harris. Se va Dante Fowler Jr., un mucho mejor pass rusher que lo que es a lo mejor de Truth Wise, pero también llega Jacob Martin y llega ayuda, por supuesto, para el interior de la línea defensiva con Eddie Goldman. Se va Cornelius Lucas, llega Larry Tunsil. Creo que es al final del día lo que decíamos, un upgrade en muchas de las posiciones y creo que se hace un trabajo bastante interesante en esta parte. Sí, además que creo que dan un mensaje de que están listos para competir ya con Jaden Daniels y creo que Deebo Samuel en una ofensiva en donde no le van a requerir hacer cosas extravagantes, sino le van a requerir hacer lo que necesita y ya va a poder resurgir su carrera. Totalmente, ¿no? Y firmas importantes propias como 2 tight ends, Zach Ertz y John Bates, y por supuesto Bobby Wagner, el punter, etcétera, ¿no? Firmas propias importantes de jugadores que tenían un contrato por un año y volvieron a firmar otro contrato por un año más. ¿Qué pasó con los Philadelphia Eagles? Howie Roseman lo volvió a hacer y se lleva al mejor linebacker de la clase, a Jihad Campbell, que además en un sistema pues como la defensiva de los Philadelphia Eagles, como la defensiva de Big Fangio, pues va a ser sumamente interesante. Big Fangio estaba feliz cuando lo terminaban eligiendo y Howie Roseman y Big Fangio se dieron un abrazo increíble y evidentemente estaban bastante contentos. También mucho más ayuda en la 2ª ronda con Andrew Mukuba para mejorar esa defensiva, Ty Robinson para la rotación en la línea defensiva, Mac McWilliams, Ismael Mondon, el linebacker, y luego en 5ª y 6ª ronda hay mucho más ayuda a la unidad más importante de este equipo, que es la línea ofensiva. Drew Kendall, que es probable que uno de los 3 centers que fueron elegidos dentro del draft, y fue en 5ª ronda. El otro fue, por supuesto, el de New England
el más interesante y creo que el mejor center de la clase, Jared Wilson, pero ya lo hablaremos en su momento, y el de Jacksonville, Jonah Monheim, en séptima ronda. Los demás fueron los drafted, por ahí alguno que se fue a Cincinnati, otro que se fue a Tampa Bay y uno más que se fue a Houston. Pero Cameron Williams en sexta ronda, para que sea el futuro Lane Johnson. Lane Johnson tiene 30,000 años, ya no sé cuántos tiene, aunque haya firmado otra vez contrato con ellos, está pues bastante veterano y en cualquier momento se puede retirar. Ahí está el futuro, por supuesto, para que Jeff Stoutland, el coach de línea ofensiva, los pueda desarrollar, ¿no? Entonces, un draft no solo muy interesante en las rondas primeras, que se llevan jugadores defensivos muy, muy interesantes para esta unidad defensiva tremenda, sino luego ayuda a esa línea ofensiva, y a mí me pareció una cosa que pudiera dar miedo. Sí, de los 10 picks que tuvieron los Philadelphia Eagles en este draft, o de las 10 selecciones que hicieron, solamente en 2 no estuvieron involucrado ningún movimiento de intercambio, ningún trade. Habla de lo mucho que los Philadelphia Eagles se mueven en el draft. Tanto escogen en el 30, 32 de la ronda, como escogieron en el 9, en el 7, en el 5 de su ronda respectiva. Solamente Andrew Mukuba y Kenneth Kendall de Boston College no fueron intercambios, lo que les cayó fue lo que tomaron. Estoy muy contento con que se hayan tomado a Jihad Campbell y a Andrew Mukuba ellos, porque habla de lo bien que lo tienen estudiado. Y como dices, Cameron Williams, yo tengo la teoría de que va a iniciar como guard en vez de Kenyon Green, el intercambio que tuvieron, y respectivamente va a empezar a tener snaps del lado de Lane Johnson, del lado derecho de la ofensa, para empezar a estar preparado, y que Kenyon Green también no lo manden al matadero, porque al final del día tienen que cubrir el hueco de Mekhi Becton. Sí, se va Mekhi Becton, ahorita veremos eso, pero por ahí tienen su tercera ronda del año pasado, que es Tyler Steen, que probablemente a lo mejor se gane el puesto por ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor podrá estar entre Cameron Williams o Tyler Steen, ¿no? Me parece el de justo, el del right guard, ¿no? El que era el de Mekhi Becton, porque Landon Dickerson me parece que como que tiene el lado izquierdo, creo que pues bien cubierto en ese sentido. Como decíamos, llega a Sisu Ujulari para rotación del pass rush, llega Joshua Uche, pero se van Milton Williams y Josh Sweat, sumamente importantes, se va Mekhi Becton, llega Kenyon Green. Si ves estos dos, o sea, se va Mekhi Becton y llega Kenyon Green, que pues no debería haber sido drafteado y a lo mejor ni siquiera debería tener trabajo, pero bueno, es a lo mejor su última oportunidad, pues sí ves un retroceso en este sentido, nada más viendo agencia libre, pero por supuesto también está la rotación de lo que hicieron en el draft, ¿no? Y se van jugadores importantes en la secundaria, ¿no? CJ Gardner-Johnson, por supuesto, Chauncey Gardner-Johnson, que se va a Houston, Isaiah Rodgers, que se va a Minnesota, Darius Slay, que se va a Pittsburgh, Avonte Maddox, que se va a Detroit. Entonces, la profundidad de la secundaria ya no es la misma, ¿no? Ya no es la del año pasado. Por supuesto, evidentemente están los dos cornerbacks importantísimos para este esquema, como Quinjon Mitchell y Cooper DeJean, pero la profundidad aquí sí creo que sí sufrió un poquito, pero hicieron lo que pudieron, ¿no? Al final del día, cuando un equipo termina ganando el Super Bowl, consiguieron firmas propias bastante importantes, como la extensión de Lane Johnson, la extensión de Saquon Barkley, la extensión de Cam Jurgens, la firma de Zach Baum, que se quedara Zach Baum, muy importante, creo que para este esquema, y por supuesto también Dallas Goedert. Claro, yo creo que es lo más importante, el poder mantener a piezas claves, las que no, al final del día, Mekhi Becton era un bust para toda la comunidad de la NFL. Nadie lo consideraba ni siquiera bueno, siempre tenía lesiones, es inconsistente, bla, bla, bla. Llega a Filadelfia, se convierte en uno de los mejores offensive guards de la liga. Es Nick Sirianni el que toma la decisión de ponerlo de guard, de moverlo a guard para cubrir su falta de atleticismo. Entonces llega Josh Uche, que fue un gran pass rusher en New England, pero inconsistente. Llegan jugadores como así Ojulari, entonces creo que este es un equipo al que si mostraste flashes de que puedes llegar a ser bueno, pero tienes peros en tu carrera,
aquí los puedes cubrir porque hay Mucho equipo talento. que te rodee, exactamente. Sí, Entonces, sí, probablemente vamos a ver a Josh Uche siendo Pro Bowler o a Kenyon Green volviéndose Anthony Muñoz, no sé. no sé si Antonio Muñoz, pero bueno, pero sí mejorará, por supuesto. Insisto, o sea, Jeff Stoutland es el mejor coach de línea ofensiva, ha hecho cosas maravillosas y pues veremos por supuesto que termina logrando con Kenyon Green, ¿no? Que tenemos todavía muchas dudas, pero solamente la duda que me genera este equipo es la profundidad de los receptores, y eso me ha generado dudas desde hace 3 o 4 años, y al final del día la han solventado, ¿no? No ha tenido profundidad en receptores, fuera de los dos talentosísimos y uno de los, están dentro de los 10 mejores pagados, tanto A.J. Brown, uno de los mejores de la liga, yo podría decir de los mejores 4, top 4, está en esa conversación, y por supuesto Davonta Smith. Fuera de ellos hay por supuesto dudas, pero no ha pasado nada, ¿no? Año con año ha pasado y al final del día ganaron el Super Bowl el año pasado con esa profundidad en receptores eh, este, no tan convincente. El calendario que es durísimo, esa es otra de las cosas que a lo mejor les pudieran afectar, y la profundidad en la secundaria. No es la misma profundidad del año pasado, pero al final del día, Big Fangio es un máster para encontrar, encontrar los mejores talentos defensivos y mejorarlos, ¿no? Y tiene muchísimos jugadores dentro de los drafteados, pues como para ir desarrollando cosas, y pues, a lo mejor el principio de algunos de estos jugadores al principio de la temporada no están en su mejor momento, pero irán encontrando yo que los momentos. Y lo que decías de Mekhi Becton, simplemente tenía que cambiar de posición y que cambiar de verde, ¿no? O sea, el verde de los Jets pues no le daba, pero el verde de Filadelfia sí le daba. Pero bueno, sí le dio. Al Así final es, del día, al final del día se nos fue a los Chargers, ¿no? así es. Según yo. Bueno, esto fue la NFC Yayito, infinitas gracias por tu análisis. Lo hicimos lo más rápido posible porque la verdad es que hay mucha información en esta división que va a estar muy interesante. Creo que los tres equipos hicieron cosas muy interesantes tanto en agencia libre como en draft. Los cuatro hacen cosas muy interesantes en ambos campos. Los cuatro creo que mejoran y los cuatro van a estar muy competitivos en este 2025. Sí, creo que es una división que por el momento está abierta. Obviamente el favorito debe ser Washington por lo que hicieron la temporada pasada, pero un Dallas Cowboys sano, unos Giants que hagan clic por fin, ¿no? Y Sí, las Philadelphia Eagles deben ser los favoritos, y después que se me Washington, hacía raro, sí. y Filadelfia que repita, es una división que no tiene un hermano menor tan notorio, ¿no? De momento son los Giants por su pasado, pero es un equipo que tiene un roster para competirle a Washington y a Dallas. Sí, y tiene una defensiva brutal, o sea, con muchísimo talento. Y la defensiva te puede mantener en los partidos. Y al final del día, un tipo tan experimentado como Russell Wilson puede irse encontrando los momentos. Entonces, mientras la defensiva lo mantenga en competencia, creo que los partidos van a estar muy cerrados, todos los de los Giants, y van a estar ahí muy abiertos, ¿no? Y decididos en la parte final de los cuartos, ¿no? Al final del día, eso es lo que creo que va a pasar. Y bueno, son calendarios muy difíciles los de los cuatro equipos, pero pues los de los cuatro equipos están complicados, ¿no? El más complicado, supuestamente, de acuerdo a lo del año pasado, es justamente el de los Giants, curiosamente el peor equipo del año pasado de esta división, pero también el de Filadelfia está tremendo, luego el de los Cowboys, y luego el cuarto, supuestamente menos difícil, pero de todas maneras bastante difícil, es el de Washington. Eso de acuerdo a los récords del año pasado, pero el 2025 es otro año y a ver qué sucede. Se enfrentan a divisiones muy complicadas, el oeste de la AFC y el norte de la NFC. Tremendas, tremendas las dos divisiones. Entonces, creo que las tres quizás mejores divisiones de la NFL son esas tres, ¿no? Y entonces se van a estar enfrentando. Una cosa tremenda, impresionante. Pero bueno, lo dicho, infinitas gracias a todos, infinitas gracias a todas, infinitas gracias a todos, y nos vemos muy pronto en la próxima. No se olviden de darle like, por supuesto, y
dejar en la caja de comentarios sus comentarios y por supuesto suscribirse a este canal que les conviene mucho. Nos vemos muy pronto en la próxima.